¿Cuál fue tu momento de lo sabía? Sabía que mi ex-suegro estaba abusando de sus hijas, bio y no biológico. 2 años después, mi suegra nos llama sollozando y nos dice que sus 2 hijas mayores tuvieron que intentar dejar de vivir ellas mismas. Afortunadamente, ambos están bien, han pasado por una gran cantidad de terapia y ahora están bien. Les habían dicho a sus terapeutas que su padrastro había estado abusando de ellas desde hace mucho. La suegra había encontrado ropa de sus hijas en el fondo de los cajones de su cómoda. Siempre tuve una sospecha porque los trataba muy mal y también habían ido comprando su cariño con regalos y lujosas vacaciones para distraer a mi suegra. Ahora ella está felizmente divorciada de ese monstruo. En cuanto a mi ex-suegro, está cumpliendo condena. Espero que no salga nunca. Este chico y yo llevábamos 2 meses juntos. Todo fue perfecto. Era un poco controlador, pero aparte de eso no me importaba. Todo iba bien hasta que me di cuenta de que ya no me seguía en Instagram. Cuando le pregunté por qué, dijo que acababa de eliminar Insta. No pensé mucho en esto hasta que publicó su historia unas semanas después. Le dije que me siguiera, ya que lo había vuelto a descargar, y dijo que lo haría cuando tuviera la oportunidad. No importa cuántas veces se lo dije, nunca lo hizo. Sentí curiosidad y revisé sus seguidores de unas 16 personas y solo una de ellas era una niña. Estaba listo para simplemente perdonar y olvidar. Esa noche soñé que él me engañaba con una chica y ni siquiera le importaba. Cuando me desperté, tomé esto como una señal para investigar un poco. Le envié un mensaje a la niña y ella dijo que habían estado juntos durante 9 meses y que estaba embarazada. Moraleja de la historia: habrá señales y solo debes seguir tu instinto. Sin mencionar que yo tenía 15 y él 19. No yo, sino una chica que conozco. Ella pensó que su marido estaba teniendo una aventura, así que decidió tenderle una trampa. Eran los días previos a Internet, por lo que colocó un aviso en la columna personal del periódico local haciéndose pasar por una mujer solitaria que esperaba escapar con alguien a quien le gustaban un montón de cosas que le gustaban a su marido. Cosas como beber piñas coladas y quedar atrapada bajo la lluvia, obviamente esperando que su marido lo viera y respondiera. He aquí que alguien respondió pidiendo encontrarnos en un bar local en el que solíamos pasar el rato llamado Omayis al día siguiente. Ella apareció, y sí, lo has adivinado, allí estaba su marido esperando conocer su nueva chica. Ojalá hubiera podido estar allí para ver su cara cuando ella entró. Honestamente, esta es más preocupante porque estaba prediciendo esto y porque estaba orgulloso de tener razón. Conozco las respuestas a ambas preguntas, pero son muy inquietantes, así que no las compartiré. Mi padre estaba en el ejército, y fue alcanzado por una bomba. El último día que estuvo vivo fui a visitarlo antes de ser internado en un centro psiquiátrico. Le dije a mi mamá que iba a morir después de que nos fuéramos. De hecho, murió después de que nos fuéramos. Probablemente justo cuando llegamos al hospital psiquiátrico. Cuando me permitieron visitas, creo que el hospital tenía una política de 3 días antes de permitirlas. Así que ha sido un minuto bonito. Mi mamá me dice que mi papá de hecho murió. Solo respondí sí. ¿Puedo ir a jugar ahora? Recuerdo que mi madre estaba tan sorprendida que simplemente me dejó ir y uno de los miembros del personal que trabajaba ese día dijo algo como: cada niño lo maneja de manera diferente. Para ser justos, me sorprendería que yo también fuera mi mamá porque ella sabía que era hija de papá. No recuerdo qué fue exactamente porque mi papá hizo muchas cosas que él normalizó para mí. Pero creo que fue muy traumatizante. Fue un paso adelante. Sí, eso no está bien. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 9 meses. Por suerte nunca me ponen en el medio de las cosas. En su mayor parte, no hablaban mal el uno del otro y eran respetuosos cuando tenían que estar juntos para una obra de teatro escolar o lo que fuera. Insistieron en que no se odiaban y que simplemente no trabajaban juntos. Lo que llevó al divorcio, pacífico. Pero siempre tuve la sensación de que había algo que no me decían y que no estaban en tan buenos términos como decían. Cuando llegué a la adolescencia, comencé a vislumbrar la verdad. Comencé la terapia familiar y finalmente pregunté por qué realmente se divorciaron. Mi mamá suspiró y dijo que ya tenía edad suficiente para saber la verdad.
Resulta que mi padre era un alcohólico abusivo y que ella tuvo que obtener una orden de restricción después de que él intentó conducir con mi hermano mayor mientras estaba en ese estado y la mantuvo como rehén cuando mi madre se negó a dejarlo. Después de eso, mi papá se mudó a un apartamento. Regresó después de aproximadamente un año. Pero mi madre ya no tenía amor por él y se divorció de él poco después. Es difícil saber que el hombre al que admiraba hizo cosas tan horribles. Pero fue un alivio tener finalmente respuestas. Tuve hijos pequeños con mi primer amor. Nos casamos. Pensamos que teníamos el cuento de hadas. Casado hace algunos años. De repente dice que quiere divorciarse. Dice que no es feliz y que ya no quiere casarse. Simple como eso. Estoy en total shock. No puedo comprender lo que está pasando. Creo que dará marcha atrás. Pero no lo hace. Empiezo a pensar que alguien tiene que estar influyendo en él. Tiene que haber más de lo que me está diciendo. ¿Verdad? Tiene que haber fuerzas externas en juego. Lo siento como un extraño para mí en este momento. Al día siguiente, le pregunto si ha estado saliendo con alguien más. Él dijo no. Entonces le pregunto si ha estado hablando con alguien más. O hablar con algún amigo más de lo habitual. Él dice que no otra vez. Esto fue el martes. El domingo alguien me había enviado fotos de él besando a una chica que conocía de la escuela secundaria. Lo peor es que tenía mala reputación y habíamos hablado varias veces de lo horrible que era. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Podría hacer varias veces cuentos sobre el tema, lo sabía. Momentos que tuve con este hombre durante nuestro divorcio. Afortunadamente, es mucho mejor siendo el padre de nuestros hijos que mi marido. Estaba trabajando en mi aeropuerto local como lavaplatos hace un par de años. Y después de recibir algunos comentarios de mi gerente, fui a informarle que actualizara mi número de teléfono de mi casa a mi celular. Cuando salí al comedor, noté que ella estaba jugando con el cabello de una de las camareras. Tenga en cuenta que estaba casado y tenía una hija en el momento en que sucedió todo esto. Al principio estaba pensando ¿estaba teniendo una aventura con la camarera? Eventualmente dejó la empresa semanas después sin previo aviso. Unos años más tarde, estoy trabajando como diputado en mi base, que estaba en el lado opuesto de las pistas del aeropuerto. Hago un recorrido nocturno habitual por el bar base y, como de costumbre, hablo con los camareros para matar el tiempo. Para mi sorpresa, uno de los camareros era uno de los gerentes cuando yo trabajaba en el restaurante del aeropuerto. Ella me dijo que él no había renunciado ya que lo arrestaron por tener una aventura con esta camarera y lo despidieron por ello. Solo se vuelve más interesante ya que hay un tercer individuo en este asunto. El tercer individuo era otra camarera que había sido amiga en común de los dos. La primera camarera todavía vivía con sus padres en ese momento, tenía entre 20 y 21 años. Mientras que el gerente, que estaba casado, necesitaba un lugar donde esconderlo todo. La segunda camarera salía de la ciudad aproximadamente cada fin de semana y les prestaba su apartamento de una habitación a ellos y a sus fechorías. Probablemente puedas reconstruirlo desde allí. Ex había hecho trampa. Tuve un presentimiento la noche que lo hizo. Conducía para Uber, así que cuando conducía y yo podía llamarlo, cancelaba la llamada y volvía a llamar cuando el pasajero no estaba en el auto. Esta noche la llamada siguió sonando en el buzón de voz. Estaba respondiendo mensajes después de que el teléfono saltó al correo de voz. ¿Por qué haría eso si conducía con alguien en el auto? Olí algo sospechoso. También comenzó una pelea ese mismo día. Las personas nunca se desvían del comportamiento normal sin una razón real. Las personas son sus patrones. Rompimos un poco después de eso. Ya había terminado por un tiempo porque él se volvió un imbécil. Le pregunté durante meses qué pasó esa noche y tardó mucho en decirme finalmente que conoció a alguien esa noche y se fue a casa con ella. Durmió con ella desprotegida y luego volvió a casa. Todo lo que necesitaba para no volver a hablar con él nunca más. Mi papá siempre ha sido un tipo increíblemente fuerte. Es 30 centímetros más alto que yo y pesa cerca de 100 libras más. Cada vez que lo veía, me abrazaba y me levantaba. Cada tiempo. Hace 2 navidades fui a visitarlo y no lo hizo. Él no me recogió. Pensé que tal vez se lastimó la espalda o porque ya era tarde cuando llegamos allí. Simplemente estaba cansado. Tal vez simplemente está envejeciendo o yo subí de peso. Pero algo se sintió mal.
Durante las aproximadamente 2 semanas que estuvimos allí, supe que algo andaba mal, pero él siguió ignorando que estaba bien. Me abrazó cuando nos íbamos y me sentí mejor, pero todavía sentía una perturbación en la fuerza. El verano pasado fui de visita nuevamente y él no me recogió cuando llegamos. Tenía problemas para respirar por la noche y estaba despierto a todas horas. Se quedaba sin aliento con mucha facilidad. No estaba estable en sus pies a veces. Ahora necesitaba un inhalador, pero seguía diciéndome, mis pulmones están bien. No me recogió cuando nos fuimos esa vez. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Unas semanas después de llegar a casa, estaba hablando con mi madrastra. Le pregunté si papá está realmente bien, o si simplemente me decía eso porque no quiere que me preocupe y que no estaba funcionando. Porque de todos modos ya estaba preocupada, y fue entonces cuando me lo dijo. No estaba mintiendo acerca de que sus pulmones estaban bien. Sus pulmones técnicamente no son el problema. Su corazón lo es. Los problemas respiratorios son uno de los primeros signos de problemas cardíacos, que es común en su lado de la familia. No quería decírmelo porque acabábamos de perder a mi madre 1 año y medio antes y sus síntomas comenzaron cuando ella falleció. Así que sabía que yo me preocuparía. De alguna manera, todavía sabía que las cosas no estaban bien. Ahora me estoy mudando por todo el país para estar más cerca de él. En caso de que algo sucediera, y así tanto mi hijo como yo podamos pasar el mayor tiempo posible con él. Sospeché que una supuesta amiga íntima mía era la que estaba difundiendo mentiras sobre mí a mis espaldas. Era el tipo de chica que siempre decía que yo era su mejor amiga, su hermana, etc., pero rara vez se comunicaba conmigo a menos que necesitara algo. Descubrí que la gente sabía cosas sobre mí que solo le había contado a 1 o 2 personas en confianza. Así que inventé algo sobre mí y se lo conté solo a ella. El resto de nuestros amigos lo supieron y me confrontaron al respecto y tuve mi momento de, lo sabía. Nunca volví a hablar con ella. Tenía muchas sospechas de que mi ex me estaba engañando. Comenzó poco a poco, como si estuviera empezando a encerrarse en más. Pensé que era estrés y depresión, así que le di espacio y ella solo quería más y más espacio. Ella nunca quiso hablar conmigo sobre eso y cualquier acercamiento que hiciera fue recibido con hostilidad. Un día fui a revisar su PC en busca de algo y noté que su inicio de sesión no era el mismo. Durante los 5 años que estuvimos juntos, siempre fue lo mismo y eso fue lo que me dio el primer presentimiento. Entré a mi PC e intenté iniciar sesión en su Facebook para, 1. Tal vez ver si respondería qué está pasando con ella o 2. Ver si esa contraseña también ha sido cambiada. Resultó que todas sus contraseñas fueron cambiadas repentinamente. No quería creer que pudiera ser una trampa, así que pensé en al menos ser transparente y preguntarle por qué decidió cambiar todo. Ella estaba sorprendida, enojada y balbuceó su respuesta, lo que realmente empeoró mis sentimientos. Éramos bastante abiertos entre nosotros y teníamos una regla de puertas abiertas con cuentas y todo eso, ya que a ella la habían engañado antes. Así que quería saber que podía asegurarse de que yo no estaba haciendo nada sospechoso. Un día vi que dejó su PC conectada mientras iba a ducharse. Así que aproveché la oportunidad para utilizar nuestra política original y ver qué había estado haciendo. No me tomó mucho tiempo encontrar un montón de conversaciones entre ella y un chico que había conocido jugando GTA. Cuando salió de la ducha y me vio sentado en su silla, su cara parecía un poco preocupada, así que comencé preguntándole, entonces tú y Avery, lo único que lamento es haber intentado hacerlo funcionar después, en un intento por salvar la casa. Debería haberle dicho que hiciera la maleta y se fuera antes de mostrarles a todos sus conversaciones explícitas. Sufrí de dolor lumbar crónico durante años. Fui al médico, quien, sin darle mucha importancia, me dijo que corrigiera mi postura. Fui a un quiropráctico que me dijo que fuera todas las semanas para un ajuste. Me di por vencido por un tiempo. Fui a otro médico que me hizo una radiografía y me dijo que no tenía nada malo. Un día fui al médico por una hernia y me hizo una resonancia magnética. Me dijeron que la resonancia magnética duraría unos 20 minutos, pero terminó siendo de 45. El médico me sentó y me dijo, sí, es una hernia, está bien,
¿Pero sabías que tienes una enfermedad degenerativa del disco? Los discos en tu columna vertebral inferior son de los peores que he visto. Me sorprendió que me llevara como 15 años de dolor lumbar crónico para que me diagnosticaran algo que apareció en el muro de la fama de un médico. Salí para el cumpleaños de la mejor amiga de mi esposa en 2022. Conocí a la amiga de mi mejor amiga, Ashley, y a su esposo, Brian. Generalmente no juzgo bien el carácter, pero marqué a Brian como un cabrón a los pocos minutos de conocerlo. Tengo una cara de póker terrible, por lo que mi esposa no estaba contenta de que claramente no la estuviera pasando bien con Brian. De todos modos, aproximadamente 8 meses después, se revela que Brian tomó las ganancias de su negocio para realizar apuestas deportivas y se quedó con más de $1 millón. Brian convenció a Ashley de que renunciara a su trabajo cuando se comprometieron y ahora está muy atrasada en sus perspectivas profesionales anteriores y se mudó nuevamente con sus padres a los 35 años porque ella y Brian tuvieron que vender la casa de inmediato ya que Brian supuestamente le debía a algunas personas que trabajan fuera de los límites de la ley una buena cantidad de cambio. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.